La variedad de fenómenos existentes en el universo pueden describirse mediante 4 fuerzas. La fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza eléctrica y la fuerza de la gravedad. Estas son las fuerzas fundamentales de la naturaleza. A través de nuestras charlas hemos estado jugando con una especie de enigma filosófico. El núcleo central de todo lo que hemos hecho ha sido la segunda ley de Newton, que dice que una aceleración es producida por una fuerza que actúa sobre una masa. Pero aparte de la ecuación misma, no tenemos idea de lo que significa fuerza, ni tenemos idea de lo que significa masa. Supongan que les dijera que acababa de hacer un gran descubrimiento científico. He descubierto que Gargle-Snap es igual a Quibbledan por la distancia. Como ven, no les impresiona. No les impresiona porque no he dicho que es un Gargle-Snap ni tampoco he dicho que es un Quibbledan. Pues lo mismo ocurre con la segunda ley de Newton. De no saber qué son la fuerza y la masa, la segunda ley no tiene mucho significado. Y no obstante, no hay duda de que hemos progresado. Hemos calculado trayectorias y órbitas y sabemos por qué todos los cuerpos caen igualmente acelerados. Y eso es un material bueno y sólido, no es ningún juego de palabras filosófico sobre Gargle-Snap y Quibbledan. Pero ¿cómo lo hemos hecho? Hemos presentado y hemos descrito otra teoría, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es una clara, independiente y explícita descripción de un tipo de fuerza. Todos los progresos alcanzados no provienen solo de esta segunda ley, sino de poner la fuerza de la gravedad en esta segunda ley. Lo cual hace surgir una pregunta obvia. La pregunta es, ¿cuáles son las otras fuerzas? ¿Cuáles son las fuerzas fundamentales de la naturaleza? Y este es el tema que vamos a tratar hoy. Este es el Instituto de Tecnología de California en Pasadena. En el laboratorio Kellogg de radiación, Charles Barnes y sus colegas investigan sobre el núcleo de los átomos, estudian el verdadero corazón de las estrellas. Y con los aceleradores del instituto observan las fuerzas fundamentales de la naturaleza. La ciencia y la tecnología avanzan a pasos cuánticos. Y a pesar de estar en la era del espacio, las ecuaciones de Isaac Newton no están olvidadas. Aquí, por ejemplo, fuerza igual a masa por aceleración sigue en vigor y funcionando bien. De hecho, F igual a ma es el principio operativo de este acelerador. Una máquina con la que probablemente el padre de la mecánica clásica nunca soñó. Y aquellos que hoy continúan los experimentos de Newton perciben otro principio operativo de la naturaleza. Toda partícula de materia, todo, desde el borde exterior de la galaxia más lejana al núcleo de un átomo, está sujeto a 4 fuerzas fundamentales. En un mundo complicado y confuso, hay, o así lo parece, muchas fuerzas diferentes en juego. Sin embargo, los científicos pretenden reducirlas a una sola, o al menos a unas pocas. En el corazón del átomo residen 2 fuerzas fundamentales. Otra fuerza no conoce límites en el cosmos, y la cuarta mantiene la materia unida. Las fuerzas fundamentales en el núcleo del átomo reciben los nombres de fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear fuerte mantiene unidos protones y neutrones dentro del núcleo. Es tan potente que puede superar la repulsión natural de los protones. Y este poder puede liberarse en las reacciones nucleares. De forma indirecta, la fuerza nuclear fuerte incendia el interior del Sol.
y también el de otras estrellas. Sin embargo, a pesar de su poder, su alcance es tan pequeño que hacen falta 12 ceros después de una coma para expresarlo en centímetros. La fuerza débil, la otra fuerza fundamental del interior del núcleo, tiene efectos que no son precisamente débiles. Aunque sus efectos sean sutiles, son muy evidentes. En la muerte violenta de grandes estrellas, por ejemplo, o en la desintegración de isótopos radioactivos. Una transformación de alquimia que convierte el uranio en simple plomo. Los científicos van descubriendo cada vez más de qué modo las fuerzas nucleares enlazan el pasado, el presente y el futuro del universo. Y a pesar de lo mucho que se conoce sobre la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, siguen siendo en cierta medida un misterio. Ocultas del mundo de todos los días en el interior del núcleo del átomo, permanecen entre los secretos más profundos de la naturaleza. Las otras dos fuerzas fundamentales, igualmente maravillosas e increíblemente potentes, se presentan en la naturaleza de forma menos oculta. Podemos verlas cerca de casa. La fuerza fundamental más familiar es la gravedad. Incluso en la cocina de un restaurante, la fuerza de la gravedad acelera masas. Fue anterior al huevo y a la gallina. Pero la gente no sabía mucho sobre la gravedad antes de la ley de Newton. Solo sabían algo al respecto, que hacía caer las cosas. Pero no sabían que la gravedad hace caer a la luna, ni que la gravedad, primero y sobre todo, es una fuerza fundamental del universo. Una fuerza fundamental y una fuerza atractiva. Como fuerza atractiva, la gravedad puede explicarse con palabras sencillas. No solo la gravedad está presente un poco. De un extremo al otro, el universo tiene una considerable influencia en todo lo que está bajo la luna. Más lejos que eso, la gravedad tiene que ver con todos y con todo. La gravedad llega y choca sus manos con el universo entero. Con su ley de la gravitación universal, Isaac Newton explicó el cómo y el porqué de la gravedad en el universo. Cómo atrae los objetos hacia la Tierra y al mismo tiempo, por qué objetos como la Luna permanecen en el cielo. Explicó la gravedad en términos de fuerza e incluso, aunque la fuerza se mida con una unidad llamada Newton, lo que honra con justicia a este científico, otro caballero inglés comparte los honores por hacer avanzar la ciencia en lo tocante a la Luna. Fue Henry Cavendish quien pesó realmente la Tierra. Además aisló un gas ahora conocido como hidrógeno. Era tan solitario como brillante. La mayor parte de su obra fue publicada casi un siglo después de su muerte. Sin embargo, a su modo, y calladamente, en 1798 pesó la Tierra y lo hizo midiendo la constante de la ley universal de la gravedad de Isaac Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración, expresada en kilogramos metro, dividido por segundo al cuadrado, es decir, en newtons. Partiendo de la aceleración de un cuerpo al caer y de la ley de la gravedad de Newton, Cavendish ya conocía el producto de la masa de la Tierra por G. Para aislar masa de gravedad, tenía que medir el valor de G. Esto se podía hacer hallando la fuerza entre dos masas conocidas, separadas una distancia conocida. Y se debía realizar con sumo cuidado, ya que la fuerza gravitatoria entre masas de tamaño normal es muy pequeña. Una barra suspendida de un hilo fino sostiene una masa en cada extremo. Se aproximan dos masas mayores. La fuerza de la gravedad entre las masas hace que la barra oscile. Cronometrando la oscilación de la barra, pudo deducir la rigidez del hilo y, en consecuencia, la fuerza. Cambiando la posición de las masas, hace que la barra gire en sentido contrario
para corregir asimetrías en el experimento. Mediante este delicado experimento y con sumo cuidado, Cavendish midió la constante gravitatoria e indirectamente obtuvo el peso de la Tierra. Pesar la Tierra fue un logro sorprendente, pero en términos comparativos no es realmente impresionante. La cuarta fuerza fundamental es la electricidad. La electricidad parece la paradoja de las fuerzas. En un instante es excitante, bruta y hasta aterradora por su poder. Y al siguiente es tan común como un tostador de pan. Por su cara brillante, la electricidad es tan común como el pan blanco. Por su cara oscura evoca imágenes, a veces mortales, a veces míticas. Y todas ellas conectadas de alguna manera con el carácter de la cultura occidental. No hay imagen que impresione más en el paisaje americano que la de este hombre nacido en Filadelfia, tratando de domar la electricidad con una cometa. Considerando sus excepcionales logros, editor y escritor, inventor, político, director de correos y estadista, filósofo, ingenio y sabiduría de su tiempo. ¿Por qué esta imagen ha permanecido como la más popular hasta nuestros días? Porque Benjamin Franklin fue el primero de los científicos de la joven América. Estudiando los efectos de la electricidad, Franklin tuvo la idea ingeniosa, aunque no muy exacta, de que la electricidad era una especie de fluido, un fluido eléctrico contenido en cada cuerpo ordinario. Si ese cuerpo contenía demasiado fluido, Franklin decía que estaba cargado positivamente con electricidad. Si contenía demasiado poco, estaba cargado negativamente. Los términos utilizados por Franklin, carga positiva y carga negativa, permanecen vivos en el vocabulario de la electricidad, pero el significado de la fuerza eléctrica va más allá de sus reflexiones. En su nivel más fundamental, la electricidad es la fuerza entre cargas positivas y negativas. Mantiene la estructura de las cosas en el universo, todo, desde la sopa a las nueces, incluyendo el fregadero. Puesto que esto incluye a los seres humanos, ¿por qué no se dan cuenta de las cargas en sus cuerpos? ¿Por qué el pan no electrocuta al tostador? Cada vez que la gente se da la mano, ¿por qué no se fríen el uno al otro como patatas? Porque todo tiene iguales cantidades de carga positiva y negativa, resultando un equilibrio perfecto. Igual que toda la materia es neutra, conteniendo cargas positivas y negativas eléctricamente equilibradas, también la materia está compuesta de átomos. El núcleo del átomo está hecho de protones que están cargados positivamente, ilustrados en rojo, de neutrones, ilustrados en blanco, que no tienen carga, y de electrones con carga negativa, ilustrados en verde, que giran en órbita alrededor del núcleo. La fuerza eléctrica es igual a la constante K sub E multiplicada por el producto de las cargas Q dividido por el cuadrado de las distancias entre ellas. Esta fórmula para la electricidad es sorprendentemente similar a la fórmula de la gravedad. La fuerza gravitatoria mantiene a los 9 planetas en órbita alrededor del Sol. La fuerza es igual a menos una constante G por el producto de las masas dividido por el cuadrado de la distancia entre ellas. La naturaleza de la masa y de la carga eléctrica son todavía desconocidas para la mayoría, pero evidentemente la masa es algo inherente a la gravedad y la carga es algo inherente a la electricidad. Como la masa es siempre positiva, la gravedad siempre atrae.
La carga, sin embargo, puede ser positiva o negativa. Una carga positiva y una negativa se atraerán. Dos cargas positivas se repelerán, lo mismo que dos cargas negativas. En otras palabras, como sus fórmulas muestran simbólicamente, la gravedad y la electricidad son tan semejantes que un átomo parece casi un pequeño sistema solar. Cuando los científicos descubrieron que dos de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza son casi lo mismo, se planteó una cuestión lógica. ¿Puede haber una fuerza que ella sola explicase la naturaleza fundamental de todas las cosas del universo? Así comenzó la continua marcha hacia una única teoría unificada. Durante los últimos 20 años de su vida, Albert Einstein marchó a lo largo de este camino de investigación. Incluso, aunque Einstein nunca alcanzó su objetivo, la búsqueda continua y los hallazgos son prometedores. Los fragmentos encontrados en los restos de las colisiones nucleares sugieren una estrecha conexión subyacente entre la fuerza eléctrica y la fuerza nuclear débil. Sin embargo, fuera del campo de la actual investigación científica, el mundo cotidiano continúa siendo gobernado por la gravedad y por la electricidad. Gravedad. Es la fuerza que hace caer algunos objetos y mantiene a otros dando vueltas fuera de la superficie de la Tierra. La gravedad mantiene a la Luna en órbita alrededor de la Tierra y a los planetas en órbita alrededor del Sol, en lugar de vagar por el espacio. La electricidad. Igual que la gravedad liga a los planetas a sus círculos preestablecidos, la electricidad liga a los átomos y a las moléculas dentro de los líquidos y los sólidos para así constituir todas las cosas, desde los más complejos organismos a la simple sal común. Aunque la materia ordinaria es eléctricamente neutra, los átomos en su interior pueden estar cargados positiva o negativamente. La sal muestra cómo esas cargas pueden mantener la materia unida. Los cristales de sal están ligados por la fuerza eléctrica entre los iones de sodio cargados positivamente y los iones de cloro cargados negativamente. La electricidad, en innumerables formas, es una fuerza fundamental que constantemente salta a la vista. Por ejemplo, el efecto resorte de un objeto metálico es realmente un proceso eléctrico. Los iones metálicos cargados positivamente se mantienen juntos por los electrones que tienen carga negativa. Estirando el metal se hace que los iones se separen, pero los electrones los fuerzan a juntarse de nuevo. Otra forma de fuerza eléctrica es la fricción. Cuando dos objetos entran en contacto, sus cargas positivas y negativas actúan entre sí y las superficies quedan adheridas al menos temporalmente. Una tercera forma de fuerza eléctrica es la viscosidad, que determina la rapidez con que los líquidos fluyen. Por ejemplo, cada uno de estos vasos contiene un fluido con una viscosidad específica diferente. Cuanto más viscoso es el fluido, el objeto caerá más lentamente a través del vaso de precipitado. Como en el caso del efecto resorte en un objeto metálico y en el de dos objetos frotando uno contra otro, la viscosidad es un resultado de las cargas eléctricas de los átomos. Cuando los objetos se mueven hacia abajo, las moléculas del líquido fluyen a su alrededor bajo la influencia de la fuerza eléctrica entre ellas. 3 siglos después de que el genio de Isaac Newton produjera F igual ma, el profesor Barnes y sus colegas utilizaron la fuerza eléctrica para acelerar masas. El acelerador del Instituto Caltech se usa para reproducir fenómenos que ocurren dentro del Sol, haciendo chocar entre sí núcleos a gran velocidad para hacerlos reaccionar. Un ion negativo es un átomo con un electrón de más. Cuando se inyecta en el acelerador, es atraído hacia el polo cargado positivamente con alto voltaje. Esta es una potente atracción. Se debe a la fuerza eléctrica, la fuerza entre el ion negativo y la carga positiva en el polo de alto voltaje. Dentro de la cámara hay un tubo a través del cual pasará el ion.
A medio camino en el tubo hay un polo de alto voltaje, con una gran carga positiva. Simultáneamente, al comienzo del tubo, un átomo de carbono adquiere una carga negativa. En ese mismo punto, otra carga negativa impulsa al ion en su camino. Un campo magnético dirige al ion a doblar la esquina. Mientras, otro campo lo mantiene en el centro del tubo. Al ver la carga positiva delante, el ion se siente atraído y acelera. En la región más positiva hay moléculas de gas a la espera. Inevitablemente el ion golpea una molécula y la colisión desprende algunos de sus electrones. Ahora la carga del ion se hace positiva. Como este no es lugar para una carga positiva, el ion tiene una tremenda prisa por escapar y lo hace tan rápido como puede. Y no solo con rapidez, sino con increíble potencia. De hecho, en el interior de este acelerador, el ion alcanza energías mayores incluso que las alcanzadas en el interior del Sol. ¿Cómo es esto posible? Es posible porque estos científicos utilizan el mismo alto voltaje dos veces. Primero, es utilizado cuando el ion negativo acelera hacia el polo positivo. El voltaje es utilizado la segunda vez cuando el ion, ahora positivo, acelera alejándose del polo hacia el potencial de tierra. La idea de usar el mismo alto voltaje dos veces fue primeramente considerada poco ortodoxa, incluso extravagante. Sin embargo, trabajando bien de acuerdo con las leyes del mundo físico, un acelerador en tándem hace un uso perfectamente legítimo del doble voltaje. El acelerador en tándem ha llegado a ser una herramienta típica en la física experimental. Este experimento, por ejemplo, es un intento para hallar con qué rapidez se fusionan un núcleo de carbono y uno de helio para producir oxígeno. Se dirige un haz de iones carbono a través de un tubo de vacío hacia un blanco, el helio. Esta reacción nuclear determina las cantidades relativas de carbono y de oxígeno, un paso crucial en la evolución de las estrellas. Y dando pasos como este, los físicos se acercan no solo a las estrellas, sino a un mayor entendimiento del universo en general. ¿Éxito? Sí, en el sentido relativo de un paso cada vez de la física experimental. El éxito consiste en que el siguiente paso, que no será el último, es el salto de la Tierra hacia las estrellas. Los científicos continuarán investigando los secretos de las estrellas. Podrán desentrañar los misterios del cosmos porque conocen lo que Isaac Newton fue el primero en entender. Las fuerzas fundamentales de la naturaleza son las mismas para toda la materia del universo. Pues bien, hemos hecho lo que teníamos previsto. Hemos enumerado las fuerzas de la naturaleza. Pero también hemos aprendido algo sutil y de gran alcance sobre la naturaleza de la física misma. Me explico. Antes de Isaac Newton, la física como hoy la conocemos no existía. La dificultad no estaba en que no tuviésemos todas las respuestas. La dificultad estaba en que no sabíamos qué debíamos preguntarnos. Por supuesto, un genio como Galileo pudo hacer progresos básicamente inventando reglas sobre la marcha. Y hubo quienes pensaron que ya estaba dominada la situación. Como Descartes, que pensó que siguiendo unos pocos principios racionales llegaría a comprender todo en pocos años y fue lo suficientemente elegante como para formularlos para nosotros. Estaba equivocado. Nuestro conocimiento del universo era un caos. Ni siquiera teníamos una idea clara de qué preguntas necesitaban responderse para llegar a alguna parte. Y entonces llegó Isaac Newton y dijo F igual a ma, y la niebla inició su retirada.
¿Por qué? ¿Porque podemos calcular aceleraciones? Evidentemente ese no es el motivo. El verdadero punto está en el corazón del enigma que estuvimos discutiendo antes. Si esta ecuación es la piedra angular para conocer el universo, debemos conocer qué fuerzas hay y debemos saber qué es la materia. Estas son preguntas concisas. Las preguntas son: ¿cuáles son las fuerzas fundamentales de la naturaleza y cuáles son los últimos componentes de la materia? Son las preguntas que la ley de Newton nos lleva a centrar nuestra atención. Siguen siendo hasta nuestros días los problemas centrales de toda la física. Veremos esos problemas el próximo día. La fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil residen en el interior del núcleo del átomo, terribles pero relativamente misteriosas. Las otras dos son más conocidas y aparentemente más difundidas. La gravedad es la fuerza más importante entre objetos que se hallan muy separados. Y los átomos y moléculas de toda la materia ordinaria se mantienen ligados por la fuerza de la electricidad. La fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la gravedad y la electricidad. Estas son las fuerzas fundamentales de la naturaleza.